Hola queridos audiolectores y queridas audiolectoras. Hoy llegamos al último capítulo de nuestra maratónica lectura de los cuentos de Guy de Maupassant. Es un momento agridulce porque hemos recorrido un largo camino juntos durante estos últimos 2 meses, explorando cada rincón de su obra, y hoy cerramos este ciclo. Guy de Maupassant fue un amante del mar. Poseía varios yates que utilizaba para escapar del bullicio de París. Su pasión por el mar se refleja en muchos de sus escritos, donde encontramos descripciones vívidas y emotivas de la vida marinera y las costas francesas. Entre sus obras más destacadas se encuentran las novelas Bel Ami, leída para el canal, Una vida y Pierre y Jeanne. Estos títulos han dejado una huella imborrable en la literatura francesa y son esenciales para comprender la profundidad de su narrativa. En cuanto a sus cuentos, algunos de los más famosos son El collar, El orla y Dos amigos. Estos relatos han cautivado a lectores de todo el mundo con su maestría en la narración corta y su habilidad para captar la esencia de la condición humana. Maupassant es considerado uno de los maestros del cuento corto y su influencia se extiende a muchos escritores posteriores. Después de su muerte, muchas de sus cartas y otros escritos fueron publicados, revelando más sobre su vida y personalidad. A pesar de su éxito, llevaba una vida privada tumultuosa y se sabe que tuvo muchas relaciones amorosas. A menudo buscaba refugio en Normandía, donde encontraba inspiración para sus historias. La muerte y la locura son temas recurrentes en sus obras, reflejando sus propias obsesiones y miedos, lo cual le otorga una profundidad única a sus escritos. Con esta última colección cerramos la lectura de sus cuentos. Nos faltarían sus diarios, cartas, relatos de viajes, cuentos largos y algunas de sus novelas, pero esos los dejaremos para después, ya que pronto iniciaremos la lectura de otro escritor de importancia. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje literario y espero que hayan disfrutado tanto como yo. Cuentos 34 de Guy de Maupassant. Una vendetta. La viuda de Pablo Savarini habitaba sola con su hijo en una casita pobre sobre las murallas de Bonifacio. La ciudad, construida sobre un saliente de la montaña, suspendida sobre el mar, mira por encima el estrecho erizado de escollos de la costa más baja de la Cerdeña. A sus pies, del otro lado, rodeándola casi por completo, un corte del acantilado que se asemeja a un gigantesco corredor, le sirve de puerto y lleva casi hasta las primeras casas, después de un largo circuito entre murallas abruptas, a los pequeños barcos de pescadores italianos o sardos, y cada 15 días al viejo vapor jadeante que hace el servicio de Ajaccio. Sobre la blanca montaña, el montón de casas forma una mancha más blanca aún. Parecen nidos de aves salvajes aferradas a las rocas, dominando ese paso terrible por donde casi nunca se aventuran los barcos. El viento agita sin cesar el mar, agita la desnuda costa roída por él, apenas cubierta de hierba, y se introduce en el estrecho donde destroza los bordes. Las rastras de espuma pálida, aferradas a las negras puntas de las innumerables rocas que atraviesan en todas partes las olas, parecen hilachas de telas que flotan y palpitan sobre la superficie del agua. La casa de la viuda Savarini, soldada al borde justo del acantilado, abría sus 3 ventanas sobre ese horizonte salvaje y desolado. Vivía allí sola con su hijo Antonio y su perra Semillante, un animal grande y flaco, de pelos largos y rudos, de la raza de los pastores. Ella le servía al joven para cazar. Una tarde, después de una disputa, Antonio Savarini fue asesinado a traición de una puñalada por Nicolás Ravolati, quien esa misma noche huyó a Cerdeña. Cuando la vieja madre recibió el cuerpo de su hijo, que algunos transeúntes le devolvieron, no lloró, pero pasó largo rato mirándolo, inmóvil. Luego, estirando su mano arrugada sobre el cadáver, le prometió venganza. No quiso que la acompañaran y se encerró junto al cuerpo con la perra que aullaba. Este animal
Aullaba así, de una manera continua frente al lecho, con la cabeza fija sobre su amo y la cola apretada entre las patas. No se movía como la madre, que inclinada sobre el cuerpo y con los ojos fijos, soltaba ahora gruesas lágrimas mudas mientras lo contemplaba. El joven, boca arriba, vestido con un traje de gruesa tela llena de huecos y desgarrada en el pecho, parecía dormir, pero tenía sangre por todas partes, sobre la camisa, desgarrada cuando le prestaron los primeros auxilios, sobre el chaleco, sobre los calzones, sobre la cara, las manos. Los coágulos de sangre se le habían pegado a la barba y los cabellos. La vieja madre empezó a hablarle. Al escuchar la voz, la perra se calló. «Serás vengado, mi pequeño, mi muchacho, mi pobre niño. Duerme, duerme, serás vengado. ¿Me escuchas? Es la madre quien lo promete, y tú bien sabes que la madre siempre cumple sus promesas». Y se inclinó lentamente sobre él hasta pegar sus fríos labios sobre los labios muertos. Entonces Semillante reanudó sus aullidos. Lanzaba al aire una larga queja monótona, desgarradora y horrible. Ellas se quedaron allí, las dos, la mujer y la bestia, hasta el amanecer. Antonio Saverini fue enterrado al día siguiente y pronto no se habló más de él en Bonifacio. No había dejado ni hermanos ni primos cercanos. Ningún hombre quedaba para tomar venganza. Solo la vieja madre pensaba en ello. De sol a sol veía del otro lado del estrecho un punto blanco sobre la costa. Es un pueblito de Cerdeña, Longosardo, donde se refugian los bandidos corsos perseguidos por la justicia. Son casi los únicos que pueblan esta aldea erigida frente a las costas de su patria, y allí esperan el momento para regresar y esconderse en el monte. Ella sabía que en ese pueblecito era donde se escondía Nicolás Ravolati. Todo el día solitaria, sentada frente a su ventana, miraba hacia allí soñando en la venganza. ¿Cómo podría hacerlo sin nadie que le ayudara? Enferma como estaba y ya cerca de la muerte. Pero lo había prometido, lo había jurado sobre el cadáver. No podía olvidar, no podía esperar. ¿Qué podría hacer? Ya no dormía en la noche, no tenía ni descanso ni paz, y obstinada buscaba y buscaba. A sus pies, la perra adormecida, levantando a veces la cabeza, aullaba al aire. Desde que ya no estaba su amo, aullaba a menudo de ese modo, como si lo llamase, como si su alma de bestia inconsolable hubiera también guardado el recuerdo que nada borra. Pero una noche, viendo que Semillante se había puesto a gemir de nuevo, la madre tuvo una idea propia de un salvaje y feroz vengador. Meditó hasta la mañana y al alba fue a la iglesia. Rezó prosternada sobre los adoquines, derrumbada frente a Dios, suplicándole ayuda, sostén, pidiéndole que le diera a su pobre y usado cuerpo las fuerzas que le faltaban para vengar a su hijo. Después volvió a su casa. En el patio tenía un viejo barril desvencijado que recogía el agua de las goteras. Lo volcó, lo vació, lo sujetó contra el piso con estacas y piedras. Encadenó a Semillante a esta carrera y volvió a entrar. Sin reposo, caminaba ahora en su cuarto con los ojos fijos todo el tiempo sobre la costa de Cerdeña. Allá estaba él, el asesino. La perra aulló día y noche. Por la mañana la vieja le llevó agua en un cuenco, pero nada más, ni sopa ni pan. El día llegó a su fin. Semillante, extenuada, dormía. Al día siguiente tenía los ojos brillantes, los pelos erizados y tiraba locamente de la cadena. La vieja no le dio, sin embargo, nada de comer. El animal furioso ladraba con una voz ronca. Pasó otra noche. Entonces, con el nuevo amanecer, la madre Saverini fue a casa del vecino y pidió que le dieran 2 manojos de paja. Tomó algunas viejas prendas que en otro tiempo habían sido de su marido y las llenó de forraje para simular un cuerpo humano. Habiendo hincado un palo al suelo delante de la caseta de Semillante, amarró a la madera a ese maniquí que parecía estar de pie. Luego imitó una cabeza valiéndose de un bulto de viejas sábanas. La perra, sorprendida, miraba a este hombre de paja y se callaba, aunque muerta de hambre. La vieja fue donde el carnicero y compró un gran pedazo de morcilla negra.
De regreso a casa encendió una hoguera en el patio cerca de la perrera y asó la morcilla. Semillante enloquecida brincaba, lanzaba espumarajos con los ojos fijos en la parrilla, cuyo humo le entraba hasta el vientre. Entonces la madre convirtió esa masa asada en una corbata que le puso al monigote de paja. Se le enrolló varias veces en torno al cuello como para metérsela dentro. Cuando acabó, desamarró a la perra. De un salto formidable, el animal llegó hasta la garganta del maniquí y con las patas sobre los hombros comenzó a desgarrarlo. La perra cayó a tierra con un pedazo de su presa en la jeta y volvió al ataque. Enterró los colmillos entre el sartal de morcilla, arrancó algunos trozos de alimento, caía de nuevo y volvía a saltar encarnizada. A grandes dentelladas le arrancaba la cara y hacía trizas el cuello entero. Inmóvil y muda, la vieja miraba con ojos vivos. Entonces volvió a encadenar a su bestia, la obligó a ayunar 2 días más y reanudó este extraño ejercicio. Durante 3 meses acostumbró a la perra a esta especie de lucha, a esa comida conquistada a dentelladas. Luego no la volvió a encadenar y con solo un gesto la lanzaba sobre el monigote. Le había enseñado a desgarrarlo y devorarlo, aunque no hubiera escondido nada de comer en su garganta. Después, como recompensa, le daba morcilla asada. Cuando veía al hombre, Semillante temblaba. Después volvía los ojos hacia su ama, que le gritaba: «Anda», con una voz sibilina y levantando el dedo. Cuando consideró que había llegado el momento, la madre Saverini fue a confesarse y comulgó un domingo por la mañana con un fervor de éxtasis. Luego, habiéndose puesto ropas de hombre, como si fuera un viejo pobre andrajoso, se puso de acuerdo con un pescador sardo para que la llevara junto con su perra al otro lado del estrecho. Llevaba en una bolsa de tela un gran pedazo de morcilla. Semillante estaba en ayunas desde hacía 2 días. La vieja le hacía oler la aromática comida a cada momento y la excitaba. Llegaron al hongo sardo. La señora Corsa caminaba cojeando. Fue hasta donde un panadero y preguntó dónde vivía Nicolás Ravolati. Él había retomado su antiguo oficio de carpintero. Trabajaba solo en el fondo de su almacén. La vieja empujó la puerta y lo llamó. «Oye, Nicolás». Él se dio la vuelta. Entonces, soltando la perra, gritó: «Anda, anda, devora, devora». El animal enloquecido se lanzó a la garganta. El hombre extendió los brazos, abrazó a la perra y cayó a tierra. Durante algunos segundos se revolcó golpeando el piso con los pies. Luego quedó inmóvil mientras que Semillante le escarbaba el cuello y se lo arrancaba a tiras. 2 vecinos, sentados a la entrada de sus casas, recordaron luego haber visto salir de allí a un viejo pobre con un perro negro flaco que, mientras caminaba, comía algo oscuro que su amo le daba. Al atardecer, la vieja volvió a su casa. Aquella noche durmió bien. Una viuda. Ocurrió el suceso durante la época de caza, en el castillo de Banneville. El otoño era lluvioso y triste. Las hojas secas, en vez de crujir bajo los pies, se pudrían en las rodadas de los caminos empapadas por los aguaceros. Casi desnudo ya de hojas, el bosque desprendía humedad como una sala de baños. Al penetrar en él se sentía bajo los árboles, azotados por los chubascos, un tufo mohoso, un vaho de agua pantanosa, de hierbas humedecidas, de tierra mojada, y los cazadores, abrumados por aquella inundación continua, los perros macilentos con el rabo entre las patas y el pelo pegado sobre los lomos, y las jóvenes cazadoras con los vestidos calados por la lluvia regresaban todas las tardes, fatigadas de cuerpo y alma. Después de comer, en el gran salón jugaban a la lotería, displicentes y sin animación, mientras el viento empujaba con violencia los postigos y hacía girar las veletas como un trompo. Quisieron entretenerse narrando cuentos, como dicen las novelas que se hace, pero a ninguno se le ocurrió nada que distrajera. Los cazadores explicaban aventuras a escopetazos, matanzas de conejos, y las mujeres se quebraban la cabeza sin hallar algo semejante a la imaginación de Cherizada. Se disponían a buscar otra diversión cuando una muchacha,
jugando distraídamente con la mano de una tía suya, vieja solterona, tropezó en una sortija hecha con cabellos rubios que había visto ya otras veces sin que fijara su atención, y haciéndola girar en el dedo, preguntó: «Dime, tía, ¿qué significa esto? Parece pelo de niño». La señorita se ruborizó, luego palideció y dijo al fin con voz temblorosa: «Es una historia tan triste, que jamás quiero referirla, porque originó la desgracia de toda vida. Entonces era yo muy joven, pero me ha quedado un recuerdo tan doloroso que aún me hace llorar». Todos quisieron conocer la historia, pero la solterona se negaba a explicarla. Por fin, tanto y tanto le rogaron que la explicó. «Ustedes me han oído hablar muchas veces de la familia Santés, ya extinguida. Yo he conocido a los 3 últimos hombres de la casa. Los 3 murieron de igual manera. Este pelo es del último, que a los 13 años se mató por mí. ¿Les parece a ustedes raro, verdad? ¿O era una raza original, raza de locos acaso, pero de una locura encantadora? Eran locos de amor. Todos, de padres a hijos, tenían pasiones violentas, ímpetus que los lanzaban a las más extraordinarias empresas, a fanáticos sacrificios, a criminales intentos. El amor era en su familia tan exaltado como la piedad lo es en ciertas almas. Los trapenses no tienen la misma naturaleza que los trasnochadores. Entre los parientes se decía enamorado como un santés. Su aspecto los delataba. Tenían el pelo ondulado sobre la frente, la barba rizada, rasgados los ojos, y sus penetrantes miradas eran perturbadoras. El abuelo del último, cuyo recuerdo conservo, después de muchas aventuras, raptos y desafíos, a los 65 años se enamoró perdidamente de la hija de su colono. He conocido a los 2. Ella era rubia, pálida, fina, hablaba lentamente con voz suave y su mirada era dulce, tan dulce como la de una virgen. El anciano se la llevó consigo y se sintió tan cautivado por la moza que no podía estar un minuto sin ella. Su hija y su nuera, viviendo en el castillo, encontraban aquello muy corriente. Hasta ese punto era el amor tradicional en la familia. Tratándose de apasionamientos, nada podía sorprenderlas, y si se hablaba en su presencia de inclinaciones contrariadas, de amantes desunidos y hasta de venganzas que siguieron a traiciones amorosas, decían las 2 con el mismo tono compasivo: «Ah, cuánto habrá sufrido para llegar a ese extremo», y nada más. Los dramas del corazón las emocionaban, pero no las indignaban nunca, aun cuando fuesen verdaderos crímenes. Un otoño, el joven señor de Gradel, que había sido invitado a casar, se llevó a la moza. El señor de Santés pareció tranquilo, como si hubiese pasado, pero a los pocos días le encontraron ahorcado en una cuadra. Su hijo murió de igual modo en un hotel de París durante un viaje que hizo en 1841, después de haber sido burlado por una cantante de ópera. Dejó un hijo de 12 años y una viuda, hermana de mi madre. Los 2 fueron a vivir en la casa, en nuestras posesiones de Bertillon. Entonces tenía yo 17 años. No pueden ustedes figurarse la precocidad asombrosa de aquel niño. Parecía que toda la ternura, toda la exaltación de su raza se habían condensado en aquel último vástago. Deliraba siempre y se paseaba solo durante horas y horas por una calle de olmos, del castillo al bosque. Yo lo contemplaba desde mi balcón andar lentamente, con las manos a la espalda, la cabeza inclinada y deteniéndose de trecho en trecho para levantar los ojos, cual si percibiera, comprendiera y sintiera emociones impropias de su edad. Muchas veces, después de comer, en las noches claras, me decía: «Prima, vamos a soñar», y salíamos juntos al parque. Se detenía bruscamente al llegar a una plazoleta donde flotaba como neblina ligera y blanca el claror de luna, y me decía, oprimiéndome las manos: «Mira, mira, pero tú no me comprendes, lo adivino. Si me comprendieras seríamos felices. Es necesario amar para comprender». Yo reía y besaba tiernamente al niño, amante hasta morir. Con frecuencia durante la velada se sentaba sobre las rodillas de mi madre, diciéndole: «Vamos, tía, cuéntanos historias de amor».
Mi madre, para entretenerle, le refería todas las leyendas de su familia, todas las apasionadas aventuras de sus antecesores, pues eran muchas las que se contaban, verdaderas y falsas. Fue su misma fama lo que perdió a todos los hermanos Santés. Se exaltaban y se enorgullecían de no desmentir el renombre de su casa. El niño se entusiasmaba con los relatos amorosos o terribles y aplaudía exclamando: yo también sé amar y mejor que todos ellos. Luego comenzó a galantearme, un galanteo tímido y tierno, del que nos reíamos los demás encontrándolo muy gracioso. Todas las mañanas tenía yo flores, cogidas por él, y todas las noches, antes de retirarse a su habitación, me besaba la mano murmurando: te adoro. Fui culpable, muy culpable. Lloro sin cesar por ello, y por ello toda mi vida hice penitencia, quedando soltera, o mejor dicho, novia y viuda, su viuda. Me divertía con aquella pueril ternura, hasta la excitaba. Fui coqueta, seductora, como si se tratase de un hombre. Fui pérfida y atractiva. Enloquecía al pobre niño. Era un juego para mí y una distracción alegre para nuestras madres. Figúrense ustedes, tenía 12 años. ¿Quién habría tomado en serio aquella pasión infantil? A su ruego, yo le besaba y escribía para él cartas amorosas que leían nuestras madres. Me contestaba en cartas ardientes que aún conservo. El desgraciado creía secreta nuestra intimidad amorosa, juzgándose un hombre. Todos habíamos olvidado que era un Santés. Aquello duró casi un año. Una noche, en el parque, arrodillándose ante mí y besando la fimbria de mi vestido en un arranque furioso, repetía: te adoro, te adoro, te adoraré hasta la muerte. Si algún día me burlas, óyelo bien, si me abandonas por otro, haré como mi padre. Y añadió con voz firme que hacía estremecer: ya sabes lo que hizo. Viendo mi promesa, se levantó y, alzándose sobre las puntas de los pies para llegar hasta mi oído, pues no era tan alto como yo, moduló mi nombre: Genoveva, con voz tan suave, tan amorosa que me hizo temblar de pies a cabeza. Yo murmuré: retirémonos, retirémonos. Él me siguió en silencio, pero al llegar junto a la escalinata me detuvo para decirme: ya sabes que si me abandonas, me mato. Entonces comprendí que había llegado muy lejos y procuré mostrarme reservada. Un día en que me reprochó mi conducta, le dije: eres ya poco niño para jugar así con una mujer y poco hombre para enamorarla. Esperemos. En otoño le pusieron interno en un colegio. Cuando volvió en el verano próximo yo tenía novio. Él lo comprendió al punto y durante 8 días lo vi tan reflexivo que me tuvo inquieta. Al día 9, cuando desperté, vi un papel echado por debajo de la puerta. Lo cogí, lo abrí, leyendo lo siguiente: me has abandonado y ya sabes lo que te dije. Has decretado mi muerte. Como quiero que seas tú quien me encuentre, baja al parque, acércate al mismo lugar donde el año pasado te dije que te adoraba y mira hacia arriba. Creí volverme loca, me vestí deprisa y corrí sin detenerme al lugar indicado. Su gorrita de colegial estaba en el suelo, en el barro, porque durante la noche había llovido. Levanté los ojos y distinguí algo que se mecía entre las ramas al impulso del viento. No sé lo que hice luego. Debí de gritar, desvanecerme, desplomarme o correr al castillo. Cuando recobré los sentidos, estaba en mi cama con mi madre a la cabecera. Creí que todo aquello lo había soñado en un delirio horroroso y pregunté: ¿y él? ¿Y él? No me contestaron, era verdad. No me atreví a verlo otra vez, pero pedí un mechón de sus cabellos. Esto. Y la vieja señorita, con ademán desesperado, alargaba su mano temblorosa. Luego se sonó repetidas veces, se limpió los ojos y añadió, sin decir la causa: renuncié al matrimonio, decidiendo ser para siempre la viuda de aquel niño de 13 años. Después inclinó la cabeza sobre su pecho y quedó llorando largo rato. Cuando se retiraban todos a sus habitaciones para dormir, un grueso cazador, cuya tranquilidad habitual se había perturbado con aquella historia, murmuró al oído de su vecino: ¿no es una desdicha ser sentimental hasta ese punto? Vanos consejos. Mi querido amigo, el consejo que me pides es difícil de dar.
Tienes pues un lío amoroso que no eres capaz de deshacer y que me parece que se encuentra en una situación lamentable para ti. Soy viejo. Te han dicho que yo había vivido y haces una llamada a mi experiencia para ayudarte. Temo no poder hacer nada por ti. Me parece que no estás en una buena situación. Si he comprendido bien tu carta, he aquí tu caso. Has conquistado a una mujer casada demasiado tenaz, y voy a hacer unas precisiones para estar seguro de no equivocarme. Tú eres joven, muy joven, 25 años. Después de haber correteado un poco a derecha y a izquierda por las calles y las mujeres de la calle, te has sentido llamado, como lo somos todos, al deseo de amores más refinados. Entonces te fijaste en una amiga de tu madre que se fijaba en ti desde hacía ya algún tiempo. Ella se encontraba entonces en ese momento en el que la mujer se encuentra aún bien, pero a punto de empeorar. 40 años cumplidos, la gordura, el frescor, ese frescor de las uvas conservadas y el cariño suficiente como para vender, el cual su marido no consumía desde hace bastante tiempo. Empezasteis intercambiando miradas. Luego vuestros apretones de manos fueron un poco más largos, más estrechos, con una fuerza tímida al principio, luego más significativa. Después la besaste, una noche, detrás de una puerta, y ella te devolvió tu beso con usura. Saliste para pasearte, encantado, ligero, delirante. Estabas preso. Unos días más tarde, la cadena estaba bien cerrada. Una dura cadena, mi pobre amigo. En primer lugar, la edad de tu amante constituye en sí misma un peligro terrible. Las mujeres llegadas a ese punto buscan su última proeza, meter el trigo en el granero para los últimos días. Pero el granero está reforzado. Mejor, pero ¿qué importa? Un viejo zorro es más retorcido que un joven, y además piensa que la cosa a la que una mujer está menos dispuesta a renunciar es al amor. Retarda ese momento de abdicación lo más posible, y si puede, hasta la parálisis senil. Yo querría que se condenase el desenfreno de las mujeres mayores como las corrupciones de menores. ¿Es más culpable, en efecto, de comenzar demasiado pronto que de acabar demasiado tarde? En ambos casos se viola la naturaleza. Mi pobre chico, cuánto te compadezco. He aquí que la cosa dura 5 años, ¿no? Sí, he entendido bien, aún era apetecible. Ya no lo es. 5 años en la edad de dar volteretas cuenta como 50. La has visto deteriorarse día a día. Cuando tú la tomaste era un plato digerible, pero ya no son más que sobras para tirar. A partir de ahora no tendrás, me temo, más consuelo que el verla envejecer. Esto es por lo menos una venganza, y una buena venganza. No puedo imaginar pues cómo podrías deshacerte de ella a menos que se lo cuentes a tu madre, lo que no sería cortés. Ella cena en vuestra casa 2 veces a la semana, va de visita por la noche cuando quiere. Su marido te adora y te lleva al espectáculo, es lo normal. En cuanto a ella, te lapida con sus atenciones, cuidados, muestras de cariño y muestras indudables de amor. He aquí 2 cosas que se debería de enseñar a los niños con el alfabeto. Nunca se debe tener un amante que ya no puede ser infiel y hay que mantenerse alejado lo más posible de las relaciones a las que no se puede poner fin con dinero. Cuando una mujer es aún deseable, manejándose bien, puede uno a menudo deshacerse de ella en perjuicio de un amigo. Tú no tienes esa esperanza. Sin embargo, quieres romper a cualquier precio, romper. Vaya problema. Aquel que hiciera un buen manual sobre el arte de romper haría un mayor favor a la humanidad, a los hombres sobre todo, que el inventor del ferrocarril. Busquemos medios prácticos. Si viviésemos en otro siglo y con otras costumbres, te aconsejaría simplemente envenenarla, ya que cena a menudo en tu casa, pero lo harías mal y te cogerían. Sé que hay también otros medios de envenenar a una mujer que la ley no puede prever ni castigar. No soy yo quien debe desvelártelo. Continuemos. Solo existe en realidad para romper con un amante un buen método, la zambullida. Se desaparece y ya no se vuelve a aparecer. Que le escribe, uno no le responde. Que viene a verle, uno ha cambiado de domicilio.
que le busca por todas partes. Usted se mantiene imposible de localizar y si por casualidad uno la encuentra, hace como si no la conociera y pasa de largo. Si ella le para, se le pregunta con cortesía: ¿qué desea, señora? Y se disfruta de su asombro, de su furor indignado. Con este procedimiento solo hay que tener al vitriolo. Este medio tiene la ventaja de ser radical y grosero, pero no es aplicable en tu caso, desgraciadamente, ya que vives con tu familia. Es necesario que el conejo casado vuelva siempre a encerrarse en su agujero. Por muy larga que sea la ausencia, hay que volver siempre a la casa paterna. Te volverá a atrapar a tu vuelta, así de fácil. Entonces, ¿qué? ¿Resignarte? ¿Seguir con ella? Sé bien que ahora sientes hacia ella tanto odio como asco. Mala suerte. Creo que es necesario que apliques solamente tu habilidad para evitar las ocasiones. Luego elúdela, pierde el conocimiento, simula ataques de nervios, de rabia o de epilepsia, grita: ¡fuego! Al asesino. Desde el momento en el que estéis solos, deja tu abrigo o incluso más. Paga a un sirviente para que golpee las puertas tan pronto como ella se encuentre encerrada contigo. Pero resígnate a sufrir, al menos platónicamente, su pasión. Ahora, si de todas maneras necesitas una ruptura, haz que su marido te sorprenda en flagrante delito. Te librarás de ella solo con 2 meses de prisión. Es poco. En cuanto al procedimiento, no lo creas poco delicado. Es tan lícito como legal. Sé que el marido quizás no querrá sorprenderte y que te expones así a una cita capital y muy penosa. Voy a indicarte la manera de atraer hacia tu trampa al esposo suspicaz y prudente. Escribe una carta de amor que firmarás con el nombre de una actriz, joven y guapa, pidiéndole una hora para encontrarse con él en persona. Todo hombre tiene una tendencia a creerse irresistible. Vendrá, y le habrás recomendado entrar valientemente en la mansión indicada sin llamar. Tú no pasarás el cerrojo y te resistirás el mayor tiempo posible. Si él se enfada o si te perdona, arreglará tu asunto. Ten, sin embargo, cuidado de tener testigos en un armario por si negase todas las evidencias. El amor, mi niño, es una cosa muy agradable y muy desagradable al mismo tiempo. Cuando está cansado, hay que beberlo, como decía el mariscal de Saxe. Desgraciadamente, los viejos vinos del cariño no equivalen a los viejos vinos de las bodegas. Me doy cuenta de que te he dado un largo sermón y de que no te doy en suma ninguna fórmula práctica. No hay. Todo depende de la habilidad personal, del tacto y de las personas. También puedes hacerte cura o quemarte el cerebro. También podrías un matrimonio, pero ¿eso acaso no sería ir de mal en peor? Y además, ¿te liberaría eso? En fin, entre nosotros, ¿sabes lo que haría en tu lugar? Es una mezquindad lo que voy a decirte, pero todo está permitido para defenderse. Y bien, trataría de hacerla madre, si aún es posible. Te odiaría tanto que puede que te dejase. Pero yo querría que hubiera en los colegios una enseñanza especial para prevenir a los jóvenes alumnos de los peligros de esta índole. Se os enseña el griego y el latín, que os son poco útiles, y no se os enseña a defenderos de las mujeres, que son en suma el mayor peligro de nuestra vida. Debería de revelársenos su naturaleza, sus trucos, su tenacidad, otras 1000 cosas, avisarnos sobre ellas. Es verdad que nada de eso nos serviría, quizás de nada. Te doy la mano, como se hace en la puerta de los cementerios, a las personas que no se pueden ni aliviar ni consolar. Velando el cadáver. Había muerto sin agonía, tranquilamente, como mujer cuya vida fue irreprochable, y descansaba ahora en la cama boca arriba, cerrados los ojos, tranquilas sus facciones, los largos cabellos blancos, cuidadosamente peinados, cual si hubiese hecho su tocado 10 minutos antes de morir, y toda su fisonomía de difunta tan recogida, tan reposada, tan resignada, que se comprendía que un alma tiernísima había habitado en aquel cuerpo, que aquella anciana serena había llevado la más tranquila de las existencias, que en su fin no había habido ni sacudidas ni remordimientos. De rodillas junto al lecho mortuorio, su hijo,
un magistrado de principios inflexibles, y su hija Margarita, en religión la hermana Eulalia, lloraban amargamente. Desde su infancia les había inculcado una irreprochable moral, enseñándoles la religión sin debilidades y el deber sin transacción. Él, el varón, se había hecho magistrado y blandiendo la ley sacudía sin piedad a los débiles, a los desfallecidos. Ella, la muchacha, empapada en la virtud que la había bañado en aquella familia austera, se había casado con Dios, disgustada de los hombres. No habían conocido a su padre, lo único que sabían era que había hecho a su madre desgraciada y no tenían más detalles acerca de él. La religiosa besaba locamente una de las manos de la muerta, una mano de marfil semejante a la del Cristo amortajado. Al otro lado del cuerpo, tendido, la otra mano de la difunta parecía tener todavía la colcha estrujada con ese errante gesto que se llama el decisivo, y la ropa había allí conservado pequeñas arrugas, como un recuerdo de los movimientos que preceden a la eterna inmovilidad. Unos ligeros golpes dados en la puerta hicieron que se alzasen los dos trastornados rostros, y el sacerdote, que acababa de cenar, entró nuevamente. Estaba rojo, sofocado por los comienzos de la digestión, pues había echado mucho coñac en el café para luchar contra la fatiga de las pasadas noches y la de la noche de vela que comenzaba. Parecía triste. En su rostro se veía esa falsa tristeza del eclesiástico para quien la muerte es una manera de ganarse la vida. Hizo la señal de la cruz y acercándose con su gesto profesional: «Aquí estoy, pobres hijos míos», murmuró, dispuesto a ayudarlos a pasar estas tristes horas. Pero Sor Eulalia se levantó súbitamente. «Gracias, padre mío. Mi hermano y yo deseamos quedar solos con ella. Son estos los últimos instantes que la veremos y deseamos estar los tres solos, como en otra época, como cuando éramos niños y nuestra pobre madre no pudo acabar. Tantas eran sus lágrimas, de tal modo la oprimía el dolor». El sacerdote se inclinó más alegre, pensando en su cama. «Como gustéis, hijos míos», dijo. Se arrodilló, se santiguó, rezó, se levantó y salió despacito murmurando. Era una santa. La difunta y sus hijos quedaron solos. Un oculto reloj producía en la sombra un ruido regular, y por la abierta ventana los suaves perfumes del heno y de la madera penetraban con un lánguido claror de luna. De la campiña no llegaba ningún sonido más que el de las notas volantes de los sapos y a veces el ronquido de un insecto nocturno que penetraba como una bala y chocaba en la pared. Una infinita paz, una divina melancolía y una silenciosa serenidad rodeaban a aquella difunta, pareciendo huir con ella y echarse fuera de allí, apaciguando la propia naturaleza. De pronto el magistrado, de rodillas siempre y con la cabeza oculta entre las ropas del lecho, con voz lejana, desgarradora, lanzada a través de las mantas y las sábanas, gritó: «¡Madre, madre, madre!». Y la hermana, echándose contra el suelo, dando en el entarimado con su frente de fanática, convulsionada, retorcida, vibrante, como en una crisis de epilepsia, gimió: «¡Jesús, Jesús! ¡Madre, Jesús!». Y, sacudidos por un huracán de dolor, ambos jadeaban, gemían amargamente. Mucho tiempo después se levantaron y se quedaron mirando el querido cadáver. Y los recuerdos, esos recuerdos lejanos, ayer tan dulces y hoy tan crueles, se presentaban en su imaginación con todos esos pequeños detalles olvidados, esos pequeños detalles íntimos y familiares que hacen vivir de nuevo al ser desaparecido. Recordaban circunstancias, palabras, sonrisas, entonaciones de voz de la que ya no volvería a hablarles. La tornaban a ver feliz y tranquila. Se repetían las frases que en otro tiempo les dirigiera con un ligero movimiento de la mano que ella empleaba a veces, como para llevar el compás, cuando pronunciaba un discurso importante. Y la amaban como nunca la habían amado, y comprendían, midiendo su desesperación, hasta qué punto iban ahora a verse abandonados. Luego, poco a poco, la fuerza de la crisis fue disminuyendo como las lluviosas calmas siguen a las borrascas en el agitado océano, y se pusieron a llorar de un modo más suave. Era su sostén, su guía, toda su juventud, toda la alegre parte de su existencia lo que desaparecía,
Era su lazo con la vida, la madre, la mamá, la carne creadora, el punto de unión con los abuelos que no tenían ya. Ahora quedaban solitarios, aislados. Ya no podría mirar tras sí. La monja dijo a su hermano: «Ya sabes que mamá tenía grande afición a leer sus viejas cartas. Todas están ahí, en ese cajón. ¿No haríamos bien en leerlas a nuestra vez, reviviendo toda su vida en esta noche que hemos de pasar junto a ella? Sería como un camino del Calvario, como un conocimiento que haríamos con su madre, con nuestros viejos parientes desconocidos, cuyas cartas se encuentran ahí y de quienes tan a menudo nos hablaba. ¿Te acuerdas?». Y tomaron del cajón unos 10 legajos de papeles amarillentos, cuidadosamente sujetos y colocados unos contra otros. Depositaron encima de la cama estas reliquias y, escogiendo una de ellas sobre la cual estaba escrita la palabra Padre, la abrieron y leyeron. Eran esas viejas epístolas que se encuentran en los antiguos muebles familiares, esas epístolas que tienen el olor de otro siglo. La primera rezaba: «Querida mía», y otra: «Mi hermosa hijita», y las otras: «Mi querida niña», y otras: «Por fin, mi querida hija». Y de pronto la monja se puso a leer en voz alta, a leer nuevamente a la muerta su historia, todos sus dulces recuerdos, y el magistrado, con un codo apoyado en la cama, le prestaba atención, fijos los ojos en su madre, y el cadáver inmóvil parecía feliz. Interrumpiéndose, Sor Eulalia dijo de pronto: «Será menester meterlas en su tumba, hacerle un sudario de todo esto y amortajarla con él». Y cogiendo otro legajo, sobre el cual nada había escrito, principió a leer como antes: «Querida mía, te amo hasta la locura. Desde ayer sufro como un condenado, achicharrado por tu recuerdo. Siento tus labios bajo los míos, tus ojos bajo mis ojos, tu carne bajo mi carne. Te amo, me has enloquecido, mis brazos se abren. Jadeo impulsado por una ansia inmensa de poseerte nuevamente. He conservado en mi boca el sabor de tus besos». El magistrado se había puesto en pie. La monja se interrumpió. Le arrancó la carta, buscó la firma. No la llevaba el papel, solo se leían estas palabras: «El que te adora». El nombre era Enrique. Su padre se llamaba Renato. Entonces el hijo, con rápidas manos, revolvió el paquete de cartas, tomó otra y leyó: «No puedo vivir sin tus caricias». Y en pie, severo como en su tribunal, miró impasible a la muerta. La monja, erguida como una estatua, con algunas olvidadas lágrimas en los extremos de los ojos, contemplando a su hermano, esperaba. Él atravesó entonces el aposento andando despacio, llegó a la ventana y, con la mirada perdida en la noche, meditó. Cuando volvió la cabeza, Sor Eulalia, ya secos los ojos, permanecía en pie junto al lecho, baja la cara. Él avanzó. Recogió vivamente las cartas y las fue echando revueltas en el cajón. Enseguida corrió los cortinajes de la cama, y cuando el día hizo palidecer las bujías que ardían sobre la mesa, el hijo abandonó lentamente su sillón y, sin mirar ni una vez más a la madre, que había, condenándola, separado de ellos, dijo lentamente: «Ahora, hermana mía, salgamos de aquí». Viajando. Saint-Agnès, 6 de mayo. Mi querida amiga, me pidió usted que le escriba con frecuencia y que le relate sobre todo cosas vistas por mí, y también me rogó que registre entre los recuerdos de mis viajes, por si descubro en ellos algunas de esas anécdotas breves, oídas de labios de un campesino hallado al azar, de un hotelero, de un desconocido con el que nos hemos cruzado casualmente y que imprimen en nuestra memoria una especie de sello del país. ¿Opina usted que basta un paisaje esbozado en algunas líneas y una historieta dicha en pocas frases para presentar el verdadero carácter de una región y evocarlo con su vida, colorido y dramatismo? Intentaré amoldarme a los deseos de usted. Le escribiré de cuando en cuando cartas en las que no hablaré ni de usted ni de mí, y sí del panorama y de los hombres que en él se mueven. Empiezo, pues. Creo que la primavera es una época en la que deberíamos nutrirnos de paisaje, beber paisaje. Es la estación de los estremecimientos, lo mismo que el otoño lo es de las reflexiones. El campo en primavera agita la carne y en otoño conmueve el espíritu. Quise este año respirar el aroma de los azahares y me vine al mediodía, cuando todos se marchan del mediodía.
Crucé por Mónaco, la ciudad de los peregrinos, rival de la Meca y de Jerusalén, sin dejar mi oro en el bolsillo de otros, y he subido a la alta montaña bajo un techo de limoneros, naranjos y olivos. ¿No ha dormido usted nunca, amiga mía, en un campo de naranjos en flor? Se aspira con delicia un aire que es quintesencia de aromas. Es un olor fuerte y suave, sabroso como una golosina que parece meterse en nosotros, impregnarnos, embriagarnos, que nos llena de languidez, que nos infiltra un entumecimiento soñoliento y ensoñador. Diríase que es opio preparado por manos de hadas y no de farmacéuticos. Esta es una región de barrancos. Las vertientes de los montes están tajadas y acuchilladas por todas partes, y en sus repliegues sinuosos crecen verdaderos bosques de limoneros. De trecho en trecho, allí donde la rápida pendiente del valle forma como un escalón, los hombres han construido un estanque para almacenar el agua de las tormentas. Son unos agujeros grandes entre murallas lisas que no ofrecen el menor agarradero a la mano de quien caiga allí dentro. Subía yo a paso lento la pendiente de una cañada e iba contemplando por entre el follaje los frutos de vivo color que aún quedaban en las ramas. Aquella garganta, que iba como encajonada, hacía más fuertes aún los ya espesos aromas de las flores. Se apoderó de mí la languidez y busqué sitio donde sentarme. Corría por entre la hierba un hilillo de agua. Pensé que habría cerca de allí alguna fuente y caminé cuesta arriba un poco más, pensando encontrarla. Pero a donde llegué fue al borde de uno de aquellos estanques grandes y profundos. Me senté a la turca, con las piernas cruzadas, y me quedé como ensoñando delante de aquel agujero que parecía estar lleno de tinta, de tan negro y estancado como estaba el líquido. A lo lejos, por entre las ramas, distinguía, a modo de manchas, trozos del Mediterráneo que ardía en brillos enceguecedores. Pero mis ojos iban a parar siempre al pozo extenso y oscuro, el cual no debía de estar habitado por ningún animal nadador, a juzgar por la inmovilidad de la superficie. Una voz me hizo de pronto estremecer. Un caballero de edad que andaba en busca de flores, porque esta es la región de Europa más rica para los herbolarios. Me preguntó: ¿es usted acaso pariente de esos pobres niños, caballero? Lo miré estupefacto. ¿De qué niños habla usted, caballero? Él se quedó turbado, me saludó y dijo: «Perdóneme». Al verlo tan absorto en sus pensamientos delante del estanque, creí que meditaba en el espantoso drama que tuvo lugar en él mismo. Esta vez sentí despierta mi curiosidad y le rogué que me relatase el hecho. Es una historia muy triste y muy lamentable, querida amiga, aunque sea de lo más vulgar. Una simple gacetilla de sucesos. Ignoro si es preciso atribuir mi emoción a la manera dramática como me fue hecho el relato, el decorado de montañas, al contraste entre la alegría del sol y de las flores y el agujero negro y fatídico. El hecho es que se me retorció el corazón y mis nervios sufrieron una ruda sacudida. Quizá usted, que lo leerá en su habitación sin tener ante los ojos el paisaje del drama, no lo juzgue tan terriblemente conmovedor. Ocurrió en la primavera de uno de los últimos años. Dos muchachitos solían ir a jugar junto a aquel estanque, en tanto que su preceptor, tumbado debajo de un árbol, leía algún libro. Pues bien, así estaba cierta tarde calurosa, cuando un grito vibrante despertó de su modorra al preceptor, y el ruido del agua que saltaba por efecto del choque de un cuerpo caído en ella le hizo ponerse en pie de un salto. El muchacho más pequeño, que tendría 11 años, daba alaridos, en pie junto al estanque cuyas aguas removidas se estremecían en la superficie, después de haberse tragado al muchacho mayor, que se cayó mientras corría por la cornisa de piedra. El preceptor, desatinado, sin esperar a más, sin meditar en los medios de salvar al niño, se lanzó al pozo y debió de golpearse con el cráneo en el fondo, porque no volvió a reaparecer. En el mismo instante, el muchacho, que acababa de volver a la superficie, alargaba los brazos frenético hacia su hermano. Entonces el que estaba en tierra se tumbó y alargó el cuerpo, mientras el otro intentaba nadar, acercarse a la pared. No tardaron las 4 manecitas en juntarse y se agarraron unas a otras, crispadas, inseparables. Los dos muchachos experimentaron un momento de gozo agudo, creyéndose ya con la vida a salvo y un escalofrío de quien ha dejado atrás el peligro. El mayor intentó encaramarse, pero no lo consiguió porque la cara de la pared era vertical.
y el otro hermano, de pocas fuerzas, se iba deslizando poco a poco hacia el agujero. Entonces, sacudidos por el terror, permanecieron inmóviles y esperaron. El más pequeño apretaba con todas sus fuerzas las manos del mayor y lloraba nerviosamente, repitiendo: «No tengo fuerzas para sacarte, no tengo fuerzas para sacarte». De pronto rompió a gritar: «¡Socorro! ¡Socorro!». Pero su vocecita no conseguía apenas traspasar la bóveda de follaje que se extendía sobre sus cabezas, y así permanecieron mucho tiempo, horas y horas, cara a cara. Los dos niños, poseídos del mismo pensamiento, de la misma angustia y del miedo horrendo de que uno de los dos, agotado, aflojase sus manecitas, y pedían socorro, pero siempre en vano. Por último, el mayor, que tiritaba de frío, dijo al pequeño: «No puedo más, me voy a hundir. Adiós, hermanito». Entretanto, el otro repetía jadeante: todavía no, espera». Llegó la noche serena, y las estrellas se miraron en el agua. El mayor, que desfallecía, volvió a decir: «Suéltame una mano, que quiero darte mi reloj». Se lo habían regalado algunos días antes y constituía desde entonces la mayor preocupación de su corazón. Consiguió hacerse con él, se lo entregó al pequeño y éste lo depositó sollozando en la hierba cerca de él. La noche ha cerrado. Los dos pobrecitos, rendidos ya, apenas conseguían sostenerse. El mayor, sintiéndose perdido, dijo por fin: «Adiós, hermanito, besa a papá y a mamá». Sus dedos agarrotados se abrieron, se hundió y no volvió a reaparecer. El pequeño, al verse solo, rompió a gritar desesperado: «¡Pablo, Pablo!». Pero el hermano ya no volvió a la superficie y se precipitó entonces montaña abajo, tropezando las piedras, cayendo, enloquecido por la angustia más espantosa que puede agarrotar el corazón de un niño, y llegó, con cara cadavérica, al salón en donde esperaban sus padres. Al pretender conducirlos hacia el estanque sombrío, volvió a perderse. No daba con el camino. Por último se orientó. Allí es, sí, allí es. Era preciso agotar el pozo, y el propietario se negaba en redondo porque necesitaba el agua para sus limoneros. Hasta el día siguiente no se encontraron los cadáveres. Ya ve usted, mi querida amiga, que se trata de una simple gacetilla de sucesos, pero si hubiese usted tenido ocasión de ver con sus propios ojos el pozo, habría sentido desgarrársele el corazón pensando en la agonía de un niño, pendiente de las manos de su hermano, en la lucha larguísima de aquellos dos rapazuelos que hasta entonces solo habían sabido reír y jugar, y en este sencillo detalle el reloj dado al hermano. Y yo pensaba: que el destino me libre de recibir jamás semejante reliquia. Hay nada más espantoso que ese recuerdo asociado a un objeto familiar del que no podemos desprendernos. Cada vez que el superviviente tenga en mano en aquel reloj, que es una reliquia, volverá a ver la horrible escena, el estanque, la pared, el agua inmóvil, las facciones desencajadas del hermano, vivo aún, pero tan perdido ya como si estuviese muerto. Y a todas horas, durante toda su vida, tendrá delante de sí la visión, porque resucitará cuantas veces toque el bolsillo del chaleco con la punta del dedo. Estuve triste hasta el anochecer, siempre cuesta arriba. Pasé de la zona de los naranjos a la de los olivos, y de la de los olivos pasé a la de los pinos. Entré luego en una cañada pedregosa, llegué a las ruinas de un antiguo castillo construido, según dicen, en el siglo X por un jefe sarraceno, hombre inteligente que se hizo bautizar por amor a una joven. Me veo rodeado de montañas y tengo ante mí al mar que tiene una mancha borrosa. Córcega, o mejor dicho, la sombra de Córcega. Pero en las cumbres ensangrentadas por el sol poniente, en el inmenso cielo y sobre el mar, por todo el horizonte espléndido que había venido a contemplar, ya no distingo más que a dos pobres niños, el uno tumbado al borde del agujero lleno de agua negra y el otro metido en el agua hasta el cuello, enlazados por las manos y llorando cara a cara, enloquecidos. Y creo escuchar una vocecita cansada que repite: «Adiós, hermanito, toma mi reloj». Esta carta ha de parecer a usted lúgubre, querida amiga. Otro día me esforzaré por ser más alegre. Viaje de salud. El señor Panarde era un hombre prudente que a todo temía en la vida. Tenía miedo a los contratiempos, a los fracasos, a los carruajes, a los ferrocarriles, a todos los probables accidentes, pero por encima de todo temía a las enfermedades.
Había llegado a la conclusión con una extrema convicción de que nuestra existencia estaba amenazada sin cesar por todo lo que nos rodea. Pensar en una caminata le hacía temer un esguince en brazos y piernas rotas. La visión de un cristal le sugería las horrorosas heridas provocadas por los cortes del vidrio, la presencia de un gato en ojos arrancados. Vivía con una prudencia meticulosa, reflexiva, paciente, completa. Decía a su esposa, una valiente mujer que consentía sus manías: paciencia, querida, que poco es necesario para destruir a un hombre. Es horroroso pensar en esto. Uno sale a la calle con buena salud, atraviesa el bulevar, un carruaje llega y te atropella, o bien uno se detiene 5 minutos bajo un portal a conversar con un amigo y no se percata de una pequeña corriente de aire que le resbala por la espalda provocándole una pleuresía. Esto es suficiente. Le puede ocurrir a cualquiera. Panard se interesaba en especial por la sección Sanidad Pública de los periódicos. Conocía la cifra normal de muertes en tiempos de paz, siguiendo las estaciones, la marcha y los caprichos de las epidemias, sus síntomas, su probable duración, el modo de prevenirlas, de pararlas, de curarlas. Poseía una biblioteca médica con todas las obras relativas a los tratamientos puestos a disposición del público por los médicos divulgadores y prácticos. Había creído durante 6 meses en las teorías de Raspail, en la homeopatía, en la medicina dosimétrica, en la metaloterapia, en la electricidad, en el masaje, en todos los sistemas que se suponen infalibles contra los males. Hoy en día era un tanto escéptico y pensaba con sabiduría que el mejor modo de evitar las enfermedades consistía en huir de ellas. Ahora bien, hacia comienzos de invierno, el señor Panard supo por su periódico que París sufría una ligera epidemia de fiebre tifoidea. Una inquietud que rápidamente le invadió se convirtió en poco tiempo en una obsesión. Compraba cada semana 2 o 3 periódicos para hacer un estudio promedio con los distintos informes contradictorios y se convenció enseguida de que su barrio estaba particularmente afectado. Entonces fue a ver a su médico para pedirle consejo. ¿Qué debía hacer? ¿Irse o quedarse? Con las respuestas evasivas del doctor, el señor Panard concluyó que había peligro y decidió partir. Regresó a casa para deliberar con su esposa. ¿A dónde irían? Él preguntaba. ¿Piensas, querida, que Pau será un buen lugar? A ella le ilusionaba ver Niza y respondió: debe de hacer bastante frío allí debido a la proximidad de los Pirineos. Cannes debe ser más sano, puesto que los príncipes de Orleans van allí. Este razonamiento convenció a su marido. Dudaba, sin embargo, un poco. Sí, pero en el Mediterráneo hay cólera desde hace 2 años. Ah, amigo mío, nunca durante el invierno. Piensa que el mundo entero se da cita en esta costa. Eso es verdad. De todas formas, coge desinfectantes y tan especial cuidado en completar mi botiquín de viaje. Partieron un lunes por la mañana. Llegando a la estación, la señora Panard entregó a su marido su neceser personal. «Toma», dijo ella, «aquí están tus medicamentos en orden». «Gracias, querida». Subieron al tren. Después de haber leído muchas obras sobre los centros de salud del Mediterráneo, obras escritas por los médicos de cada ciudad del litoral y de las cuales cada uno exaltaba su playa en detrimento de las otras, el señor Panard, que había pasado por las más grandes dudas, acababa por fin de decidirse por Saint Raphael, por la única razón de que él había visto entre los nombres de los principales propietarios los de varios profesores de la Facultad de Medicina de París. Si ellos habitaban allí era seguramente porque la región estaba sana. Así que descendió a Saint Raphael y se dirigió de inmediato a un hotel cuyo nombre había leído en la guía Sarti, que es la quintesencia de las estaciones de invierno de esta costa. Nuevas preocupaciones ya le asaltaban. ¿Qué menos seguro que un hotel en una región buscada ansiosamente por los tuberculosos? ¿Cuántas enfermedades y qué enfermos han dormido en estos colchones, bajo estas mantas, sobre estas almohadas, dejando en las lanas, en las plumas, en las telas, miles de gérmenes imperceptibles procedentes de su piel, de su aliento, de sus fiebres? ¿Cómo osaría él acostarse en estas camas sospechosas, dormir con la pesadilla de un hombre agonizante sobre el mismo lecho algunos días antes? Entonces una idea le iluminó.
Pediría una habitación hacia el norte, muy hacia el norte, sin ningún sol, sobre la que ninguna enfermedad habría podido desarrollarse. Le dieron un gran apartamento glacial que juzgó a primer golpe de vista totalmente seguro, ya que parecía frío e inhabitable. Encendió el fuego y luego subió sus pertenencias. Se paseaba con paso ligero de un lado a otro, un poco inquieto con la idea de un posible catarro, y decía a su esposa: «Mira, querida, el peligro de este país es vivir en habitaciones frescas, raramente ocupadas. Se pueden contraer dolencias. Serías muy amable si deshicieras nuestros baúles». Ella empezaba de hecho a vaciar los baúles y a llenar los armarios y la cómoda cuando el señor Panard se detuvo bruscamente en su paseo y se puso a resoplar con fuerza como un perro que husmea una pieza de caza. Dijo confuso de repente: «Pero huele a enfermedad aquí. Se puede oler la droga. Estoy seguro de que huele a droga. En serio, ha habido un tuberculoso en esta habitación. ¿No lo hueles, querida?» La señora Panard olfateaba a su alrededor. Respondió: «Sí, huele un poco no reconozco bien el olor. En fin, esto huele a medicamento». Él se lanzó contra el timbre, lo pulsó y cuando el mozo apareció le dijo: «Haga venir rápidamente al patrón, por favor». El patrón llegó enseguida saludando y con una sonrisa en los labios. El señor Panard, mirándolo al fondo de los ojos, le preguntó bruscamente: «¿Cuál fue el último viajero que durmió aquí?» El gerente del hotel, sorprendido en un primer momento, trataba de entender la intención, el pensamiento o la sospecha de su cliente y, por otra parte, cómo debía responder. Y como nadie había dormido en esa habitación desde hacía muchos meses, dijo: «Fue el conde de la Roche-Limonière». «Ah, ¿un francés?» «No, señor, un belga». «Ah, ¿y disfrutaba de buena salud?» «Sí, es decir, no. Sufría mucho cuando llegó aquí, pero se fue totalmente curado». «Ah, ¿de qué padecía?» «De dolores». «¿Qué tipo de dolores?» De dolores de hígado». «Muy bien, señor, muchas gracias. Pensaba quedar aquí cierto tiempo, pero acabo de cambiar de opinión. Partiré rápidamente con la señora Panard». «Pero, señor». «Es inútil, señor. Nos iremos. Envíe la nota, omnibus, habitación y servicio». El gerente, estupefacto, se retiró mientras que el señor Panard decía a su mujer: «Querida, lo he descubierto. ¿Has visto cómo dudaba? Dolores de hígado. ¿Qué más quisiera que dolores de hígado?» El señor y la señora Panard llegaron a Cannes por la noche, cenaron y se acostaron pronto. Pero apenas llegaron a la cama, el señor Panard gritó: «El olor, ¿lo hueles esta vez?» «Pero es ácido fénico, querida. Han desinfectado esta habitación». Se levantó de la cama, se vistió rápidamente y, como era demasiado tarde para llamar a alguien, se decidió rápidamente a pasar la noche sobre un sillón. La señora Panard, a pesar de las solicitudes de su marido, rechazó imitarlo y se quedó en sus sábanas, donde durmió felizmente, mientras que él murmuraba con sus riñones destrozados: qué país más horroroso! ¡Qué horrible país! En todos los hoteles no hay más que enfermedades». Tan pronto amaneció, el patrón fue llamado. «¿Cuál es el último viajero que ha ocupado esta habitación?» «El gran duque de Bade y Magdebourg, señor. Un primo del emperador de Rusia». «Ah, ¿disfrutaba de buena salud?» «Muy buena, señor». «¿Seguro que buena?» «Seguro. Es suficiente. La señora y yo partimos para Niza al mediodía». «Como guste, señor». Y el patrón, furioso, se fue mientras que el señor Panard decía a su esposa: «Qué farsante, ni siquiera quiere confesar que su viajero estaba enfermo». «Enfermo, ah, sí, enfermo, ni siquiera enfermo, lo que estaba era fiambre. Contéstame, ¿hueles el ácido fénico? ¿Lo hueles?» «Sí, querido». «Qué bribones estos gerentes de hotel. Ni siquiera reconocen que estaba enfermo aún habiendo muerto. ¡Qué bribones!». Cogieron el tren de la 1:30. El olor le siguió dentro del vagón. Muy inquieta, la señora Panard murmuraba: «Huele por todas partes. Debe de ser una medida de higiene general en el país. Es probable que rieguen las calles, los parques y los vagones con el agua fénica por orden de los médicos y las autoridades municipales». Pero cuando llegaron al hotel de Niza, el olor llegó a ser intolerable. Panard, aterrado,
Erraba por su habitación abriendo los cajones, visitando las esquinas oscuras, buscando en el fondo de los muebles. Descubrió en el armario de Luna un viejo periódico y le echó un vistazo al azar leyendo. Los rumores que se habían hecho correr sobre el estado sanitario de nuestra ciudad carecen de fundamento. Ningún caso de cólera ha sido detectado en Niza ni en sus alrededores. Dio un salto y gritó: «Señora Panard, es el cólera, el cólera, el cólera, estoy seguro. No deshagas nuestras maletas. Regresamos a París rápidamente, rápidamente». Una hora más tarde volvían a tomar el rápido, rodeados de un olor asfixiante a fenol. Tan pronto como llegaron a su casa, Panard consideró procedente tomar algunas gotas de un anticolérico enérgico y abrió la maleta que contenía sus medicamentos. Un vapor sofocante salió de su interior. Su frasco de ácido fénico se había roto y el líquido derramado había quemado todo dentro del bolso. Entonces su mujer, con un ataque de risa, gritó: «¡Ja, ja, 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 ja! Amigo mío, aquí está, aquí tienes tu cólera». Vividor a su pesar. Señores presidentes de los tribunales, señores magistrados, señores miembros de jurados, ahora que ya estoy desinteresado del asunto, vista mi edad y mis cabellos blancos, vengo a protestar contra sus juicios, contra la parcialidad indignante de sus decisiones, contra este tipo de galantería ciega que os empuja a pronunciaros siempre a favor de la mujer contra el hombre, cada vez que un asunto amoroso es llevado delante de un tribunal. Soy viejo, señores, he amado mucho, o mejor dicho, amado a menudo. Mi pobre corazón bien magullado se estremece todavía recordando antiguos amores, y en las tristes noches solitarias en las que la vida pasada no se nos aparece más que como un estado de ilusión finita, donde las lejanas aventuras, marchitas como los tapices desdibujados, nos dan de repente sacudidas de tristeza y hacen saltar lágrimas dolorosas que se derraman sobre lo irreparable, abro, temblando, una humilde caja de nogal donde yacen mis lamentables pruebas, prendas de amor donde ahora duerme mi vida consumada, donde se remueve, cuando allí sumerjo las manos, el polvo muerto de todo lo que he adorado sobre la tierra. Y sollozo sobre el botín, el fino botín de satén, hoy amarillo, pero que fue blanco y que yo saqué de su pie en el jardín aquella noche para impedirle volver al baile. Beso los guantes, los cabellos rubios o negros, sus 3 ligas de seda y el pañuelo de encaje maculado de sangre, de esa sangre que parece una pálida mancha de herrumbre y de la que un día contaré la historia. Pero en absoluto es de esto de lo que pretendo hablaros. Simplemente he querido demostrar que hubo hacia mí muchas flaquezas, aunque soy el más tímido, el más indeciso, el más dubitativo de los hombres. Soy tan tímido que tal vez nunca me hubiera atrevido a eso que usted sabe si las mujeres no se hubieran atrevido por mí. Y he comprendido después, pensando en ello, que 9 de cada 10 veces es el hombre el seducido, captado, acaparado, enlazado con lazos terribles. Él, el seductor, que os mancilla, infama. Él es la presa, la mujer es el cazador. Un proceso muy reciente que tuvo lugar en Inglaterra, de repente me ha hecho llegar al espíritu una chispa de verdad. Una chica, una señorita de Alterne, había sido lo que ustedes denominan seducida por un joven oficial de la Marina. Ya no estaba en su tierna frescura, juventud. Ella ya había amado. Al cabo de cierto tiempo fue abandonada. Se mató. Los magistrados ingleses no tuvieron suficientes injurias, expresiones infamantes, sangrientas, despreciativas para mancillar al perverso raptor. Señores, ¿ustedes hubieran hecho como ellos? Y bien, ustedes no conocen a la mujer, no la comprenden, son ustedes odiosamente injustos. Escúchenme, yo era entonces un oficial muy joven, en guarnición en un puerto de mar. Iba por el mundo, amaba el vals y era tímido como ya les he dicho. Pronto creí percibir que una mujer madura, todavía bastante hermosa, casada, madre de familia e irreprochable conducta, se comentaba, me observaba.
Cuando bailábamos, su mirada permanecía fija en la mía, tan aguda que no podía equivocarme. No me dice nada. ¿Acaso una mujer habla, debe hablar, puede hablar? ¿Acaso una mirada como la de ella no es más provocadora, más impúdica, más clara que todas nuestras declaraciones ardientes? Yo en un primer momento hice como si no comprendiera. Luego la persistencia de esta muda provocación me turbó. Le murmuré al oído cosas tiernas. Un día ella se abandonó. La había seducido. Señores, bastante me lo ha reprochado. Me amó con una pasión terrible, incesante, celosa, feroz. Tú me has querido, decía ella. ¿Qué podía yo responder? ¿Reprocharle sus miradas? Sean jueces, señores. Esta mujer no había dicho nada. En fin, supe que mi regimiento partía. Estaba salvado, pero una tarde, hacia las 11, la vi entrar de repente en mi pequeña cabina de oficial. «Vas a partir», me dijo, «y vengo a ofrecerte la mayor prueba de amor que una mujer pueda dar. Me voy contigo. Por ti abandono a mi marido, mis hijos, mi familia. Me pierdo a los ojos del mundo y deshonro a los míos. Pero hago esto por ti y soy feliz». Un sudor frío me resbaló por la espalda. Le agarré las manos, le supliqué que no llevara a cabo ese sacrificio que yo no deseaba en absoluto aceptar. Traté de calmarla, de hacerla razonar. Todo inútil. Entonces, mirándonos a los ojos, me dijo con una voz sibilante: «¿No serás un cobarde? ¿No serás de esos que seducen a una mujer y después la abandonan al primer capricho?» Yo protesté, pero le hice ver la locura de su acción, sus consecuencias para toda nuestra vida. Obstinada, respondió simplemente: «Yo te quiero». Al final, lleno de impaciencia, le dije claramente: «Yo no quiero, te prohíbo que me sigas». Ella se levantó y partió sin pronunciar ni una palabra. Al día siguiente supe que había intentado envenenarse. Se la dio por perdida durante 8 horas. Una de sus amigas, su confidente, vino a buscarme. Me reprochó brutalmente lo infame de mi conducta. Yo fui inflexible. Durante un mes solo escuché hablar de ella vagamente. Decían que estaba muy enferma. Después, de repente, fui avisado por su amiga de que ella estaba perdida, condenada, que solo una promesa de amor podía salvarla. Prometí todo lo que se me pidió. Sanó. Me la llevé conmigo. Naturalmente había presentado mi dimisión y durante 2 años vivimos juntos en un pueblecito de Italia. Vivimos una vida horrible de adulterio e huida. Una mañana su marido entró en mi casa. Lo hizo sin violencia e incluso sin ira. Venía a buscar a su mujer, no por él, sino por sus hijos, por sus 2 hijas. Yo no deseaba nada con más intensidad que devolverla, créanme, señores del jurado. La hice venir y la dejé a solas con el esposo abandonado. Ella rechazó seguirle. Por mi parte, yo le rogué, le supliqué, y, extraño espectáculo, increíblemente, el marido y yo, los dos, le rogábamos, yo para que me dejase, él para que le siguiese. Ella nos dijo estas palabras: «Sois 2 miserables», y salió. El marido cogió su sombrero, me saludó, pronunció un «Os compadezco, señor», que le vino del corazón, y se fue. Me quedé con ella todavía 6 años más. Parecía mi madre. Murió. Y bien, señores, de esta mujer con anterioridad nunca se había hablado. Jamás se había sospechado ninguna debilidad de ella, y para todo el mundo era yo quien la había echado a perder, arrastrado al arroyo, matado. Yo he deshonrado a su familia, sembrado la vergüenza a mi alrededor. Soy un miserable y un villano. Me habéis condenado por unanimidad. Esta historia había hecho mucho ruido. Yo era un seductor. Todas las mujeres me contemplaban con una emocionada curiosidad. Yo solo tenía que tenderles la mano para llevármelas. Amé a varias que me traicionaron. Las otras me oprimieron de manera horrible. En fin, esta alternativa se me producía sin cesar: ser Joseph y dejarme abrigo, o bien mártir arrojado a los leones. Termino, señores. Observen París entre mediodía y la 1. Miren esas chicas de melena suelta, esas jovencitas trabajadoras de 2 en 2, errantes por las aceras, provocadoras, la mirada descarada, listas para aceptar cualquier cita, buscando el amor por las calles. Estas son vuestras clientes. Sondead sus corazones, escuchadles charlar. Oh, yo, querida, si tengo la suerte de encontrar un chico rico, te prometo que él
no me dejará escapar como Amélie, o bien, ten cuidado que te mato. Y cuando un joven valiente pasa a su lado, recibe en pleno rostro, en pleno corazón, esa mirada que quiere decir cuando usted quiera. Se detiene, la chica es hermosa y está lista. Él cede. Un mes más tarde, ustedes injurian y condenan a ese bribón que ha abandonado a la pobre joven seducida. Ahora bien, ¿cuál es el cazador y cuál la presa? Nunca olviden estos señores. El amor es toda la vida de las mujeres. Ellas juegan con nosotros como los gatos con los ratones. La joven busca el marido más ventajoso que pueda encontrar. Las que buscan amantes los quieren en las mismas condiciones. Cuando un hombre, sintiendo la trampa, se escapa de sus manos, ellas se vengan como el cazador que mata de un disparo al conejo que escapa de su lazo. Tal es mi humilde opinión basada en una vieja experiencia. Yo la someto a sus meditaciones. Y yo tengo el honor de ser, señores presidentes de los tribunales, señores magistrados, señores miembros del jurado, vuestro muy obediente servidor. Mofiñeus.